O sea, los suministros que habrá llevado, gente y suministro, estaba preparado. Lo que no se esperó el rey Creso es que fuera atacado en la misma Sardes. ¿Cómo sabemos todo eso? Ya no es Heródoto, en este caso es el historiador Diodoro Sículo el que nos comenta esto. Pastor, ¿y puedo encontrar? Sí, todo se puede encontrar. Así que este historiador nos comenta que ahora se llevó una batalla, la última llamada la batalla de Sardes. Aquí tenemos Lidia y aquí tenemos los persas. Los persas hicieron también una estrategia. Tenían ejércitos de camellos. No se me duerma, por favor. Y por un consejo colocaron el ejército de camellos, lo colocaron en la parte delantera del ejército que luego avanzó hacia Lidia. Los ejércitos de infantería y la caballería se puso nerviosa a los caballos por el hedor de los camellos. Y cada cosita que uno dice, esto no es importante, fue importante. ¿Sí? Bienvenida nuestra hermana Nelly, de ahí nos está acompañando. Este, y luego avanzó, fue apretando el ejército, avanzando, viendo sus flancos débiles, y Lidia cayó. Fue apresado en esa batalla de Sardeo, o también conocida como la batalla de Timbrea, en el año 547, donde perdió el rey Creso. El rey Creso perdió y ganó Persia. Persia representa en el capítulo 8 a quién, a ver, no, el capítulo 8 al carnero, pero en el capítulo 7 al oso. Y el oso tenía tres costillas en su boca. ¿A quién representaba? Babilonia, Nabonido, Lidia, Creso y Egipto. No, no, sino que era este rey. Ah, ¿vieron cómo la historia nos va dejando la interpretación sin que nosotros pongamos nada descabellado? A eso representa las tres costillas. No se sabe bien, hay dos líneas históricas en cuanto a Creso. Una que se lo tuvo de prisionero y la otra que se lo incendió, se lo quemó, echando aceite sobre él y quemándoselo. Bueno, ahí tenemos las dos líneas históricas. Bien, bueno, hasta ahí vimos el versículo 3. Ah, sí, algunas cosas se tiran, otras no. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿De quién es el carnero? ¿Quién es el carnero? ¿Qué significa que él hería con su cuerno al poniente, al norte y al sur? Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Vi que el carnero hería con los cuernos. ¿Cuántos cuernos? Dos. No. Uno era más grande. Al poniente, al norte y al mediodía. ¿Qué significa estos puntos? ¿Qué son? Son tres puntos acá. ¿Cómo se les llama? Puntos cardinales. ¿Cuántos puntos cardinales hay? Cuatro. ¿Y por qué nombra tres? Porque yo tres iba a atacar. Si yo tengo, si yo tengo tres, claro, me está indicando de dónde viene él y hacia dónde va. Miren la profecía.
Yo puedo decir, era el imperio Egipto, pero la profecía no me permite porque hasta me dice de dónde venía. Claro. La versión de la Biblia del Oso de 1569 dice al mediodía para indicar uno de los puntos, perdón, uno de los puntos cardinales. Obviamente que Persia venía de un punto cardinal. En este caso, cuando hablamos de Ciro el Grande, la gran expansión que él logró, ahora una Persia unificada con los medos. Recuerdan que nosotros vimos en el versículo 2, el versículo 3, cómo los persas absorbieron, en este caso, nombre y apellido, Astiages, una lucha. Hubo una lucha ahí. Y entonces fue que predominó sobre mano dura los medos. A esto entonces representa el oso. Y le fue dicho, devora mucha carne. Y se alzaba más de un costado. Esto significa los de Media y los de Persia. El comer mucha carne era el territorio, la expansión del imperio persa. El versículo 4, estábamos el 4, ¿no? El versículo 4 nos indica de dónde venía Persia y hacia dónde los puntos cardinales, entonces hacia el norte, oeste y sur. Pero este carnero venía del este. ¿De dónde el este? Como la profecía decía, del río, porque el carnero estaba frente al río, frente al canal, frente allí en ese lugar lo que sería Susa. Se extendió y luego nos arrojaría en la historia, pero en el simbolismo de Daniel 7, como conquistó a Lidia, Babilonia, Creso, Nabonido, el último rey babilónico, y luego a Egipto, 525. La historia corrobora todo eso. Aunque yo les dije a ustedes que hay algunos de la alta crítica que no creen en la interpretación y las profecías de Daniel, que dice que todo eso fue escrito después de los hechos, pero allí las mismas tablas de Nabonido arrojarían que toda esta historia fue real. Eso es arqueología. ¿Sí? En cuanto al carnero que tenían los reyes, el versículo 20 y 21 nos dice la interpretación, ¿no? Esther 1:3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de los más poderosos de Persia y Media. Dice, como los reyes de Media y Persia. Gobernadores y príncipes de las provincias. Allí entonces conoceríamos la dinastía de los persas, Cambises II, rey de Persia, la dinastía aqueménida, que fue el comienzo, hijo y heredero y del fundador del imperio persa, Ciro II el Grande. Allí también habría una batalla entre Cambises II y aquí que tenemos a Samético, que pertenecía a Egipto. Allí en esa batalla capturaría al faraón de Egipto, que era una ciudad que hasta siglos después fue conquistada, hasta llegando, miren cómo Egipto total fue conquistada constantemente, que hasta los pies de Napoleón Bonaparte llegaron allí. Sí. La batalla de Pelucio con los egipcios, o conquistar más tierra, ese oso que no se saciaba de comer carne, un ejército vasto
vasto, hermano, era vasto ese ejército. Si nosotros nomás vamos a los anales de la historia, era mucho ejército. Nunca se vio ejército tan grande. El movimiento, las tropas, moverla, por ejemplo, lo que yo les conté solamente de cómo los persas tuvieron esa lucha con Lidia, mover todo ese vasto ejército por tantos kilómetros. Increíble. Grandes reyes que arrojaría Persia, como Darío I, Jerjes I, la gloria, el oro, las riquezas que tenía Persia. Así que, mis hermanos, pasando en blanco, viendo el mapa mundi, esto es lo que abarcaba el imperio persa, el gran oso, lo que está marcado con verde. El oso, capítulo 7, el carnero, capítulo 8. El carnero representa a los medos, el carnero representa a los persas. Así se interpreta esta profecía. Pero ¿qué pasaría? Persia, sigamos recordando lo que dijo el profeta, no saciaba su hambre, su sed de más territorio, más territorio. Como esta parte representaba lo que era el imperio de Lidia, Lidia chocaba de este lado, ¿con quién? Con el por favor, un poco de algo, sí, porque si no... Perdón. Sí, utilizado, Entonces Persia ahora, que ya había ocupado esta parte, entonces había unas ricas tierras que llamaban la atención. Estamos hablando de las polis griegas, lo que luego se conocería como las luchas o batallas, ¿cómo se llama esto? Tiene su nombre, no me acuerdo ahora en este momento. Se me fue el nombre. Así que, bueno, ya el versículo 4 termina arrojándonos que Persia conocería lo que serían los pueblos griegos. Acá pueden ver ustedes todo el territorio de las polis griegas. Grecia, ¿cómo estaba Grecia? Eso es lo que nos llevará a examinar. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho venía del lado del poniente sobre la tierra, sin tocar, tierra, y aquel, macho cabrío, con un cuerno notable entre sus ojos. ¿quién era el carnero? ¿Quién era el carnero? Según lo que leímos. El imperio persa. El imperio persa. ¿Qué representaba el cuerno más pequeño? Bien. ¿Y el cuerno más grande? Persa. Bien, hasta ahí estamos bien. Queremos saber qué versículo nos indica eso. Que el carnero era Persia, medio Persia. ¿Qué versículo dice eso? El 20. ¿Y el 21 qué dice? El 8:21. ¿A 8:21? De Daniel. ¿Qué dice el versículo 8:21? Dice, El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey rey primero. El macho cabrío representa a Grecia. ¿Hay cosas que sabemos de Grecia? Tal vez no. ¿Cómo venía? del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, Tocar la tierra. nada. ¿Qué estaba haciendo? Volaba. Poniente, entonces era el oeste. ¿Sí? No tocaba la... Y no tenía alas. En el aire, ¿no? No,
Pero este macho cabrío, Se va a volver otro. no, esperen, en el 8 es macho cabrío, Ah, pero ¿cómo? en el 7 ¿qué es? Nosotros hablamos de Media y Persia, capítulo 8 era un carnero, capítulo 7 era un oso, el macho cabrío es Grecia, pero en el capítulo 7 ¿qué era? Vamos al capítulo 7 de Daniel, versículo 6. Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante, otra bestia semejante, Sí. a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cuántas alas tenía? 4. Por eso que parecía que volaba. Pastor, pero no tiene alas. Pero en el capítulo 7 tiene 4 alas. ¿Quién tiene 4 alas en el capítulo 7? El leopardo. El leopardo es veloz ya de por sí. Sí. Por eso no toca la tierra. Más las alas Peor. es mucha velocidad. Claro. Tenemos que examinar Grecia con una lupa. ¿Por qué se dio eso? Y aparte de sus cuernos, ¿cómo le dices que era su cuerno? Notable. Fue muy grande. Era algo que llevaba al asombro. Claro, está para tu cuerpo. ¿Cuántos cuernos? Un ¿Por qué no tiene 2? Porque era el primer príncipe. Ese es interesante. ¿Por qué era uno y no eran 2? Era un solo pueblo. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos entonces a la segunda parte. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ujú. Déjenme entrar acá. Ahí está. Habíamos visto el versículo 3, vimos el versículo 4 y vemos el versículo 5. Vamos al 6. Y vino El carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. ¿A quién le quebró sus 2 cuernos? Al carnero. ¿Y el carnero? No tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Y Y el el macho? macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pasa que se emociona de tanta historia esta computadora. Ahora vamos a examinarlo. Vamos a examinar al macho cabrío. Pasa. No abandones. Dame un segundo. Entonces, yo tengo que hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué problema?
Cuando hacemos un favor, ahí atrás lo tengo, acá, en el aparato lo tengo puesto y volverlo a sacar. No, no el de la luz, Este es rojo. ese volverlo a sacar y lo volvés a poner. Ese, volverlo a poner. Eso, a ver, vamos a ver. Mira, Ay, ay, ahí va. Qué genio, ¿no? Ahí. ya hemos visto el macho cabrío, Sí. hemos comparado la interpretación que da Daniel con la historia. Ahora sabemos por qué Media, de dónde vino, de dónde vinieron los persas, por qué se expandió, por qué el oso tenía las tres costillas, qué reino representaba. Pero ahora vamos a ver a Grecia. Y entonces tenemos que examinar el macho cabrío. ¿Por qué el macho cabrío no corría, sino que prácticamente volaba? En Daniel 8 dice que volaba sin tocar tierra, pero Daniel 7 nos dice que era un leopardo de 4 alas y que luego es raro porque el leopardo después tuvo 4 cabezas en Daniel 7, pero en Daniel 8 le salieron 4 cuernos. Entonces tenemos que estudiar Grecia. Generalmente cuando se estudia Grecia, hermano, el macho cabrío representa a Grecia. Sí, porque Alejandro Magno. No, espere. Sí, porque Alejandro Magno representa a Grecia, sí, pero ¿cómo comenzó la historia en Grecia? ¿Cómo se fue desarrollando? Alejandro Magno fue uno de los grandes líderes que arrojó Grecia, pero ¿cómo llega él ahí? ¿Por qué la historia lo conoce como Alejandro el Magno, Alejandro el Maldito? ¿Por qué lo conoce la historia así? Cuando hablamos de Grecia, miren el territorio griego, mírenlo. Si a ustedes les llamó la atención Persia, Grecia fue mucho más allá y hasta se metió más allá de lo conocido por los hombres. Llegó a territorio inhóspito. Pero ¿cómo se dio eso? Cuando hablamos de Grecia, no podemos dejar a este general fuera de allí. Pérdigas III. Grecia estaba dividida en varias polis. Ahí teníamos a los atenienses, ahí teníamos a los espartanos, ahí teníamos a los ilirios, ahí teníamos a los macedónicos, todos reinando, separados. Pero la profecía me hablaba de un macho cabrío, de un cuerno. ¿Cómo se dio esto si había totalmente desunión? Allí Pérdigas III, tratando de contener lo que sería el reinado de Macedonia, no de todo, no, solamente de Macedonia. Esto, acá el enemigo que pronto llegaría, pero él muere en el año 359 en esas luchas de poder, tratando de quién puede guiar Macedonia, en una lucha que tuvo con los ilirios. Los ilirios pertenecían a este reino donde estaban los dardanos, ¿sí? Todos los partos, todo esto representaba Iliria, grande territorio Iliria, si tenemos que compararlo con la Macedonia, que Macedonia o Esparta, ante la mirada de las demás poligriegas, estamos hablando de brutos. Los tracios por el otro lado, Agriano, Tesalia, acá, Epiro, que luego la historia, Más adelante. por favor, Otra vez, sí, vamos a tomar allí
Bueno, te gusta, no te duele. Hermana, está fuerte ahí, pinta, hermano. Ah, sí, Es celosa. Sí, hermano, está- sí, ahí, Yo sé que a algunos les gusta la historia, otros sí, tenemos que amigarnos con la historia. sí. Bueno, No, es lindo conocer las A mí historias me gusta porque la historia. gracias a la historia eso nos ayuda a entender más. Tu hermana, Entender más. esa es la interesante. Aparte de la Biblia, la historia Pero yo soy consciente que es pesado en algunas, pero no, tenemos que conocer esta parte para entender. Entonces, es mejor. esto es lo que es la polis griega. Polis, los pueblos, las ciudades. Algunos eran más fuertes, otros menos fuertes. Esparta está acá abajo. Siempre Esparta estaba alejado de todas esas uniones que luego se dieron años posteriores. Los ilirios allí tenían un gran territorio y también, como tenían gran territorio, también, ¿y por qué no? Porque Macedonia siempre fue ese hueso deseado de todo. Bueno, allí muere Pérdica en esta batalla con el rey Bardilis I, que representaba a los ilirios. Allí muere en esa batalla con 4.000 hombres. Grande en esa época, ¿no? Claro. Luego que murió Pérdiga, que representaba ¿a quién? A Macedonia. Macedonia. Al no haber un líder, apareció Filipo, ¿no? Filipo II. Filipo sería un personaje que gravitaría no solo en Macedonia, sino en la historia, porque él luego fue lo que se conoció el padre de Alejandro Magno. Generalmente no se lo nombra mucho a Filipo. Filipo II, padre de Alejandro Magno. Él es el padre de Alejandro Magno. Filipo II era un gran estratega, un visionario. ¿Cuál era la idea, el sueño de Filipo? El sueño de Filipo era una Grecia unida. Luego él de a poco iría logrando esa unión con la tal llamada Liga de Corinto. La Liga de Corinto. Eso es lo que lograría el brazo fuerte de Filipo. Filipo instauró técnicas de batalla desconocidas hasta ese momento. Un ejército compacto de compañeros llamados los hetaroi formó lánzaras llamadas císaras con puntas en los dos extremos de 6 metros. Y eso llevado a la práctica, al ensayo, al trabajo. Luego, cuando se veía estos cuerpos de hoplita en las grandes batallas contra los persas, era muy difícil. Claro, tenemos que mentalizarnos de esa época, ¿no? La lucha era un cuerpo a cuerpo, donde había grandes masas de hombres. Entonces, cuando se enfrentó Filipo con sus técnicas, sus batallas, él tenía técnicas de batalla muy buenas. Ah, estaban bien preparados. Claro, entonces cuando Bien se preparados. enfrentó con Bardili, obviamente Bardili pereció. Murió. Y allí feneció las ideas de Iliria de poder, más bien fue gobernada. Ese era Filipo II. Ahora que había vencido este enemigo que estaba amenazando a Macedonia, él quiso formar, como recién les dije, él estableció la Liga de Corinto, donde todas las polis griegas debían ser unidas a un solo mandato. Por eso que Filipo recorrió varias ciudades para que sea aceptado. Cuando decimos, yo constantemente digo, las polis, es la denominación dada al Estado independiente de la antigua Grecia. Esto llamamos polis. Entonces, varias polis griegas establecidas, pero él quería algo unido.
así también como en esta batalla del 340 antes de Cristo. Las luchas constantes con Atenas, Queronea, son batallas que se fueron dando. 338 marca la historia y marca a Queronea, esta batalla, como la batalla importante para la unificación, no se me duerma, de Grecia. Esto sucedió, ya estamos viendo, el 338. Y allí entonces se dio en Queronea esta batalla con los atenienses. Allí podemos ver el orden de batalla. Posiblemente algunos hermanos les llame la atención, posiblemente el orden de las batallas, cómo se dieron, sus generales. Allí estaba Filipo con Parmenión, Empratocles, los nombres de los grandes generales, las cantidades de mercenarios, de griegos, cómo se establecían los ejércitos, la falange, caballería, los aliados. Acá tenemos dos líneas de falange. Aquí estamos hablando de los soplitas, un ejército compacto de los cuales ellos usaban las cítaras de 6 metros. Y entonces la batalla de Queronea fue un éxito para Filipo. Ahora Filipo tenía que a Grecia unida, el macho cabrío. ¿Pero qué tenía el macho cabrío? ¿Qué tenía el macho cabrío? Un cuerno notable. Tenemos a Grecia unida, macho cabrío. Ahora falta el cuerno. ¿A dónde llegó después Filipo? ¿Llegó a luchar con los persas? No. Ahora tenemos la gran liga de Corinto, unida. Macedonia, La liga de Corinto. todo estaba unido. Esparta no. Imperio, Persa. a quien entonces nos está diciendo, cuidado, acá están los persas. Los persas que era representado por el oso, ¿qué quería el oso? Más caro. Claro, quería más territorio. Así fue que se fue dando la tan conocida lucha entre los griegos y persas. Las batallas ¿cómo se llama? De Platea. Allí entonces es donde en estas ideas de expansión de Filipo II. Allí tenemos un dibujo donde nos hace denotar su problema físico que él padecía de una de las piernas. Y no solo las piernas, sino él carecía de un ojo por una flecha en una batalla. Por eso generalmente se lo conocía que él ponía su pie de apoyo sobre una piedra. Ahí lo tenemos en una de las batallas, allí colocado. La pierna más corta, ¿no? Sí, Sí. ahí, en esta batalla, allí lo encontramos a Filipo II con su hijo Alejandro Magno. Alejandro Magno se hizo conocido en una de las batallas con tan solo 17 años. La idea de Filipo era partir de Macedonia hacia Persa. de los persas. Había un tratado, un pacto de no agresión entre los macedonios y Persia del 343, pero todo eso se quebró. ¿Sí? Entonces, Filipo quería atacar Persia, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Filipo II fue asesinado. Vamos, ¿dónde están? Cuido. Y él tenía mucho poder.
Esto fue una constante luego en todos los imperios y luego se daría en el imperio que le sigue a Grecia. ¿Quién vendría después de Grecia? ¿Quién sería, pues? Ah, La gran Roma. Ay, los romanos. Los primeros Roma romanos. también convivía con estos ataques de espalda. poder, Mataban a los Césares, querían asesinar a la estos. gloria, por Eso no era. eh, Salvador, hermano. a Filipo lo asesinaron. Pero, ¿quién iba a suceder al no estando Filipo? Alejandro. Alejandro, el Pero hijo, ¿no? Alejandro era joven. Sí, era re joven. ¿No? ¿Podría Alejandro soportar en sus hombros la Liga de Corinto unidas? Sí, papá, le digo, ¿Podría Alejandro Magno sostener esto y aparte poder expandirse donde deseaba el padre o solamente hasta ahí? ¿O no podría? Bueno, la historia demostraría luego del asesinato de Filipo II frente a los ojos de Alejandro Magno, cómo el imperio empezó a crecer. ¿Y por qué creció? Porque la profecía lo dijo así. ¿Y dónde decía que eso? Porque el macho cabrío, por favor, hermanito, traten de acomodarse. Porque la profecía marcaría, ¿qué marcaría? Que el macho cabrío en Daniel 8 iba volando, no iba tocando la tierra. Claro. Daniel 7, perdón, Daniel 7, leopardo con 4 alas. El poco tiempo y la poca edad de Alejandro Magno en conquistar todo este territorio vasto. Hasta cuenta la historia ah, que en esos viajes, porque Alejandro Magno, ahora que había ocupado el trono de su padre Filipo II, él hizo un recorrido por todas las polis griegas y por la Liga de Corinto para decir, a ver si le daban apoyo a lo que él quería. Y cada vez que iba transcurriendo en cada ciudad, los griegos le estaban dando su apoyo, los atenienses, los macedónicos, todos brindaban su apoyo. Hasta que cuenta la historia que él se encontró en una ciudad con un nudo gordiano. Dice que el nudo gordiano es el nudo más difícil. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron la posibilidad de ver nudos marineros, el as de guía, el pescador, tantos nudos, hermano. Yo sabía hacer 33 nudos, pero este nudo era complicado. Entonces, No allí sabía. estaba Alejandro Magno en uno de sus viajes en la Liga de Corinto y se le presentó esto. Entonces le dijo, ¿sabe, no, la historia de esto, Alejandro? Le dijeron, ¿cómo es? Dice la historia que el que pueda desatar este nudo conquistará toda Asia. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que desatarlo. Y si yo lo desato, agua. Ahí abajo tenés no hay agua, la botellita. ah, que hay agua. Sí. Y si yo lo desato, la historia dice que va a conquistar Asia. Sacó su espada y la partió. Ah, la cortó, no, de No, de una. una, De una la cortó. nudos gordianos. Ah, pero bastante grande, era importante el nudo. Eso mostraría el carácter que él tenía. Mucho lo pensaba. Ah, Era rápido para actuar. Eso se transmitió en sus grandes batallas que tuvo Alejandro Magno. ¡Qué grandes batallas! ¡Qué grandes batallas! Fue lo que demostró luego de haber cortado ese nudo. Las grandes batallas contra los persas, como fue quitándole territorio constantemente. Su ejército fue creciendo tenía leopardo. y él era un general que estaba delante del ejército. ah, mira, ahí perdió el ojo, mira. La reconstrucción de lo que podría haber Sí, sido sí, el padre. el padre, ¿no? Grandes batallas también tuvo. Extremo Filipo Alejandro. Vamos adelante entonces. Esto lo repetí.
ahí tenemos las falanges hoplitas, miren las lanzas. Y la 6 otra, metros. Entonces y las doble. colocaban adelante Mm. y el cuerpo de la gente tomaba las lanzas. Entonces era muy cómodo. No se podía llegar a una lucha cuerpo, era muy difícil. ¿Cómo que es? La- ¿Cómo hacía para acercar? No se Imposible. podía, sí, porque estaban No las se lanzas. podía. Era complicado, era complicado. Eh, No, y vino hasta el carnero de dos cuernos, no, en la ribera del río, y corrió, dice, contra él, Con la furia de su furia fuerza, de su fuerza. y lo vi, que llegó junto al carnero. se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó, y no había hubo. quien podía ayudar. Versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno. Qué grande, Se quebró, qué grande. grande, ¿no? Entonces es lo que conocemos como las guerras médicas entre los griegos, los medos y los persas. La primera se desarrolló en el año 492 al 490 a.C. La segunda guerra médica, 480 al 479. Y la tercera en el 479. Esas tres grandes batallas son los que se dieron entre griegos y persas. La primera, la batalla de Maratón. La segunda, batalla de las Termópilas, Salamina y Platea. Se daban tanto en tierra como en mar. Y la tercera guerra médica, la batalla de Río Eurimedonte. Los nombres, ¿no? Sí, los nombres raros. Sí. Allí vemos las posiciones. Aquí, obviamente, tenemos los persas. Los persas siempre superaban el número de los griegos, siempre. Siempre, ¿no? Siempre tenía más. Pero la cantidad de hombres, del grueso de hombres que tenían los persas, no podían ganarle a los griegos. Constantemente se ve esto repetido en la batalla de Gaugamela, donde allí se alzaba con la victoria Alejandro Magno. Eh, Otra de las batallas importantes, la de Valle del Ix. Sí, ay, lo tapé. De Valle del. Ixos, Mm, batalla de Ixos, mm, 353. ¿Ven los persas? ah, sí. Esto es mucha gente. Hasta tenía griego. En, estos Orientales, diagramas griegos, militares, mm, cada segmento representa una cantidad de hombres, hermano. Bastante. A veces cuando son cruzados son infantería o son Caballería caballería. cruzada. mira la diferencia de Y los es como, por ejemplo, decir una legión romana. Nosotros cuando decimos una legión romana sabemos que son entre 6.000 y 8.000 hombres. Sí. No sabemos lo que representa aquí No. un segmento de infantería persa. Ve, acá está Alejandro Magno, acá está Parmenión. Bueno, esta es la batalla de Iso, donde también ganó Alejandro Magno. Otra de la profecía siempre notaba, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Recuerden que el carnero estaba frente al canal, frente al río. Al Susan. Claro, porque Grecia se enfrentaría con Grecia, los persas, perdón. La batalla de Gránico. Mira, acá tenemos Gaugamela, Ixo, Gránico.
Hasta Alejandro Magno llegó a conquistar Egipto. Hay, en litografías donde se lo ve frente a lo que sería la pirámide de Egipto. Cómo fue avanzando también en las diferentes capitales, satrapías que obtenían los persas, como por ejemplo Ecbatana, llegó hasta Ecbatana, Susa, Pasó más. Babilonia, Pasagarda. Como eran llamadas las principales ciudades de los persas, satrapías, Alejandro Magno las conquistó y les cambió el nombre. Y en vez de poner satrapía, les puso Alejandrías. Como en Egipto. Más de 20 Alejandrías en todo el imperio de Alejandro Magno. Posiblemente, aunque nosotros conocemos que había muchas Alejandrías, una de las Alejandrías más famosas de Alejandro Magno es la que estaba distribuida aquí en el norte de África, en Egipto específicamente, que sería muy conocida esta Alejandría. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia a comparación de la otra Alejandría? La gran biblioteca y el conocimiento, la gran urbe que se estableció en esa Alejandría, conocimiento espiritual y pagano también. De allí salieron este, las Biblias más adulteradas que podemos conocer hoy en día, de Alejandría. Batalla de Gránico. Nuevamente vemos, lo ven, tiene dos, Y las doble lanzas punta tienen tiene. doble punta y eran Sí. pesadas. Podía atacar de ahí como podía atacar del otro lado. Encima de la vista. Batalla de Gránico, y aquí también un río, ¿ves? Era la caballería más grande. Ah, ¿lo ven? Sí. Acá está el ejército, la infantería persa. Es mucho cuerpo de hombre. Esa es caballería. Mercenarios e infantería persa. Acá está Alejandro Magno. Este es Alejandro Magno porque tiene la estrella. Y acá tenemos otro soldado. Hoplita, macedónicos. Y no sé si esto es caballería macedónica. Esto se dio en el 334. Ahí está. Batalla de Gránico nuevamente. Ahora vemos los movimientos de esta batalla, cómo se fue dando la falange. Batalla de Iso. Fueron las batallas dentro de todas las más conocidas que tuvo Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela, el 331 a.C. Esa fue la más grande. Sí, donde ya directamente le dio el golpe de gracia a lo que sería el imperio persa. Acá tenemos a Darío, en este caso. Hubo muchos principales reyes persas que tuvo. Darío era uno de ellos. Y ahí vemos, miren, esto rojo representa a Darío, el imperio, el ejército de Darío. Y acá también. Miren lo que es el ejército griego. Acá está Alejandro Magno. Nuevamente Hispastio, Parmenio, eran generales que él poseía. ¿Cómo se permitía? ¿Cómo a veces él abría sectores para que pase el ejército y ahí dividirlo? Eran tácticas de guerra que él usaba. Él era muy, muy buen estratega. Aprendió de sus maestros y también de su padre, Filipo II. Gracias al El padre, sitio ¿no? de Que él Gaza. aprendió. Tenía batallas en campo, tenía batallas marítimas y también tenía batallas en sitios, como por ejemplo, Gaza. el sitio de Gaza en el año 332. Gaza, acá está. Acá tenemos lo que sería la desembocadura o la... Claro, sí, 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 sí. Ahí está una litografía de lo que sería el sitio de Gaza, los armamentos. Todos estos dibujos nos muestran cómo llegó a hacer eso. Este es el sitio de Tiro.
ves que es como una isla. Sí. Tuvo Acá que rellenar acá tierra. tenemos un dibujito, pero acá tenemos Sí. fortificado. Eso fue también uno de los sitios que tuvo Alejandro Magno, el sitio de Tiro, 332. Allí hubo una batalla. Pues a veces pensamos que es todo Todo buen terreno y plano, no siempre se da así. No sé cuánto tiempo para rellenar la tierra y hacer un puente. Sí, el dique, El di- Gránico, primera batalla. 334. Ixos, Gaugamela, la batalla de la puerta persa, donde los persas eligieron un territorio que estaba rodeado de montañas. Difícil pasar el ejército por ahí. ¿Eh? Por eso es que se dio esta lucha llamada la batalla de la puerta persa. ¿Ah? Porque estaba, Claro. Dejar esas el montañas. territorio no le beneficiaba a Alejandro, que fue con 10.000 hombres, y los persas tenían 700. Sí. El territorio, el terreno no ayudaba mucho para las peleas. Eso es lo que nos arroja la historia. Tres codomanos, el que peleó en esas batallas. 326, ahora Alejandro Magno había vencido al imperio persa. ¿Sí? Ya podemos ver que la lucha con los persas era cosa del pasado, ya su imperio era vasto. Pero Alejandro Magno quería más. Y acá llegamos a la parte que posiblemente pocos sepamos, de la parte de la expansión. ¿Por qué es la parte de la expansión? Porque el macho cabrío dice en el versículo 8, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, estoy en el capítulo 8, ¿no? Versículo 5. Y aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable. Aunque el macho cabrío representa a Grecia, el cuerno notable representa a la expansión del imperio griego, no solo en la persona de Alejandro Magno. Claro que él fue el notable, pero no solo representa a él, sino al imperio, la expansión que tuvo Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó a pasar hasta el río Indo. Y ya está, aquí estamos hablando de qué? De la India. Ya es otra cosa. Allí sus batallas serían diferentes y conocería animales que posiblemente nunca vio. Allí entonces el ejército, que ya quejaba años de lucha con soldados que los habían acompañado en las primeras campañas, alejados de su ciudad, Macedonia, ya por tantos años, expandiéndose y metiéndose en la India, hermano, en muchos territorios, y tanto tiempo, ya ellos querían volver. Claro, Tanta batalla. Claro, ve, acá están todas las Alejandrías, la Alejandría de Oxiana, de Cáucaso, Kandahar, Herat, Carmania, Pasagarda, Alejandría de Susania, acá tenemos otra Alejandría, y estas son las que me llaman la atención, posiblemente Alejandría del Indo, Alejandría de Bucéfala, que sería el nombre de su caballo, Alejandría de Nicea, Alejandría en el Ífasis. ¡Wow! Estaba lleno de Alejandría, hermano, por todos lados. Y entonces se encuentra con el soberano de Taxila, que era el rey Ambi. El rey Ambi, yo creo que este era político bueno,
porque él tomó la mano amigable de Alejandro Magno. Él le dijo, yo te voy a llevar por los territorios que vos querés conquistar, entonces, pero él iba a estar bajo el cuidado de Alejandro Magno. El rey de Amavi era uno de los reyes distribuidos en la India, pero no todos eran el rey Amambi. Y allí Alejandro Magno se encontró con el peor de los reyes de la India. ¿Cómo se llamaba? De la India. Ay, ¿cómo que se llama? Que fue un gran enemigo de Alejandro Magno. Ah, el rey Poros. Me había olvidado. No, el rey Poro, cuando le dijeron, no, mira, tener la posibilidad de ser amigos con no, yo no quiero nada de amigos, ni los reconozco, ni sé quién es, y lo voy a sacar de acá. Gobernante de un antiguo reino indio ubicado entre los ríos Hidaspe y Asesines. Ese era el rey Poros. Así que tuvieron su batalla de Hidaspe. Ahí pueden ver ustedes el río nuevamente y cómo se fue dando la lucha. Aquí tenemos en los movimientos del ejército del rey Poros y cómo el movimiento se fue dando de Alejandro Magno. Y aquí donde se cruza 326. Aparte Dios dijo que todos estos reinos iban a ser Ah, bueno, sí, sí, sí. Claro, Alejandro no sabe. El macho cabrío representaba Grecia. El macho cabrío tenía que un cuerno Notable. notable. Pero ¿cómo termina la profecía? Versículo 7 del capítulo 8. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él. ¿Quién se levantó? El macho cabrío. Lo hirió a Persia. Le quebró sus dos cuernos a Persia. Los medios y los persas fueron destruidos. Su rey. Él lo quería vivo, pero lo asesinaron. Lo mataron Tenía también. fuerza. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó tanto en tierra. ¿Y qué hizo Grecia? Lo pisoteó. Y al pisotearlo el macho cabrío, el versículo 8, se engrandeció más. Y no había quien lo ayudase. Pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Espere que ya estamos llegando ahí. A una de las Los luchas. elefantes. Ahí, claro, vea cómo se manejaba el rey Poro. Animal, ¿no? Lo que pasa es que el elefante, herido, enojado, Peor. con caballo y hombre, Más furioso. por eso fueron complicadas esas batallas en la India contra el rey Poro. La fuerza que tiene ese animal. No. Era despiadado el rey Poro. No eran buenos. Pero, perdió. Alejandro lo ganó. Sí. No, pues está bien. Ahí está el hecho de volviendo la espada. Ahí- Es la cosa más. Pero estamos hablando, la India de Grecia, de Macedonia, era muy lejos. Mucho. Tenías que estar también de acá. 323, estamos hablando de 323 antes de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No me digas. Aquel cuerno Se rompió. No, se quebró. no. Hay dos puntos históricos, siempre me lo han preguntado. Uno de ellos es que en esos sectores de la India, bueno, ahí ustedes saben que esos territorios inhóspitos, hay, a veces uno contrae enfermedades.